Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada y Fundación Crate presentan el programa Caminos de Esperanza. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del programa Caminos de Esperanza de Fundación Crate a través de Radio Chilena del Maule. Nos escuchas por el 90.9 FM, por el 1090 AM y en la comuna de Molina a través del 92.1. El día de hoy, día 28 de diciembre, día de los santos inocentes, o de los inocentes como lo hacen muchos, quienes hacen su bromita por ahí. Y además es nuestro último programa del año. Queremos hablar y abordar sobre el tema, la prevención del abuso sexual infanto-juvenil desde el ámbito familiar. Para esto, para indagar un poco más allá, está con nosotros la psicóloga del PRM Cumelcán, Mariela Bravo. Mariela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jorge, muy buenos días. ¿Con ánimo de fin de año? Sí, estamos con mucho ánimo durante esta época, los cambios, las fiestas, el periodo de vacaciones, todo esto se va acumulando y estoy como muy entusiasmada por este nuevo año. Época de felicidad, claro. Sí. Fiesta navideña, fin de año y además las vacaciones. No puede ser peor. Así es. Queremos abordar el día de hoy esta temática que ustedes nos entregan, que es la prevención en abuso sexual infanto-juvenil desde el ámbito familiar. Antes de indagar detalladamente, hablemos sobre qué se entiende o qué visión nos entregan ustedes, los psicólogos como profesionales, sobre el abuso sexual. Así es, Jorge. Antes de profundizar o antes de hablar de esta temática, es muy importante poder tener presente qué es lo que entendemos a nivel general, tanto las familias, los niños, las niñas, los adolescentes, y nosotros como agentes claves dentro del trabajo hacia la prevención y el abordaje de esta temática que es bastante compleja. En primer lugar, hay que entender el abuso sexual como una forma más de violencia, no enfocarnos directamente hacia lo que es la agresión sexual, hacia lo que es una vulneración tan compleja como esta, sino que hay que considerarla como una forma más, es una manifestación de violencia y aparece también incorporada dentro de lo que manifiesta la Organización de las Naciones Unidas como el concepto de violencia. ¿Ya? Además, es muy relevante poder considerar que es una combinación de factores, tanto a nivel individual, familiar, a nivel comunitario, que está presente, y esto se hace manifiesto sin distinción de cultura, sin distinción de nivel socioeconómico. Es un fenómeno bastante complejo, lo que debemos considerar que supone una interferencia en el desarrollo evolutivo de un niño, una niña, un adolescente, y que esto sí puede dejar secuelas, que no siempre pueden remitir en el paso del tiempo, ¿ya? Es muy importante también considerar que es cualquier tipo de actividad que puede o no presentar violencia, ¿ya? Es una agresión desde o un adulto o una persona mayor hacia un menor de edad, ¿ya? O también puede ser considerada una interacción de carácter sexual entre dos menores de edad perfectamente. Generalmente se manifiesta por medio de la coacción, la persuasión, forzar o incluir a participar dentro de todo tipo de actividad sexual, ¿ya? Pero también es muy importante considerar que no solamente se trata de considerar el contacto físico que existe y que esté asociado al contacto con las partes íntimas de los niños o niñas, sino que también puede ser de forma indirecta, por ejemplo, exponer a los niños o niñas a una experiencia de intimidad, por ejemplo, frente a los adultos, exponerlos a material pornográfico, etcétera. Todo eso es lo que tenemos que considerar cuando hablamos de abuso sexual. Tú mencionas que este es un fenómeno que es bien complejo, y ya con los detalles que nos entregan nos damos cuenta de eso, que además es transversal, que puede ocurrir ya sean diferentes culturas, diferentes tratos sociales y diferentes personas. ¿Cuáles serían los elementos centrales dentro de esta dinámica de abuso sexual infanto-juvenil? Bueno, lo relevante que
para que se mantenga una dinámica de abuso sexual infantil, deben considerarse 3 elementos que son fundamentales. En primer lugar, se involucra a un niño, niña o adolescente en actividades de índole sexual, es decir, tocaciones, exhibicionismo, hay contacto bucogenital, penetraciones, etcétera. Debe existir ese contacto para que hablemos de que efectivamente hay una dinámica. En segundo lugar, se desarrolla siempre y cuando existe una relación de asimetría. Hay una jerarquía donde principalmente el ofensor, que es el agresor sexual, se encuentra en una posición de poder y control sobre su víctima. Y ya esa es como una característica sumamente relevante. O sea, en primer lugar, tenemos una dinámica de violencia desde el ámbito sexual. En segundo lugar, hay una relación de asimetría. Y finalmente, un tercer elemento que es fundamental, que es lo que mantiene esta dinámica en el tiempo, que principalmente es la coerción, que guarda relación con el desarrollo de estrategias por parte del ofensor, como son, por ejemplo, la seducción, la amenaza, la manipulación, y que hacen mantener el secreto en el tiempo. Principalmente el secreto es ocultar toda esta información y permite a su vez al agresor poder avanzar progresivamente en la dinámica de abuso sexual que está desarrollando. Esos son los elementos centrales que ocurren dentro de la dinámica del abuso sexual infanto-juvenil. Pero además existen los tipos de abuso sexual. ¿Cuáles son estos? Sí, debemos considerar también que en realidad existen distintos tipos de abuso sexual, pero los clasificamos en la categoría a nivel intrafamiliar y extrafamiliar. Voy a partir por el más frecuente, que es el intrafamiliar, que es principalmente el ocasionado por un integrante del sistema familiar. Un integrante que puede ser el papá, la mamá, los hermanos, integrante de la red extensa como los abuelos, tíos, primos, etcétera. Se dice que, y también está comprobado en diversos estudios, que el daño mayor es ocasionado principalmente cuando el agresor es un integrante de la familia, ya que se obtienen antecedentes de que esto se mantiene en el tiempo. El abusador manipula el vínculo que sostiene con el niño a través de la utilización de poder, como les mencionaba anteriormente, a través de la coerción, que es una agresión que se produce de forma reiterada en el tiempo. Eso permite también que se mantenga esta dinámica durante un periodo más prolongado. Y también está el tipo de abuso que es extrafamiliar. Y este se subdivide en 2 categorías. Puede ser por parte de un conocido, que es cuando principalmente el niño, niña o adolescente es agredido por una persona que pertenece a su círculo social. O sea, no es un integrante de la familia, pero que es conocido de la familia. Puede ser como un primo, de un conocido, puede ser un familiar de un compañero del colegio, pueden ser también personajes que forman parte de la vida cotidiana de estos chicos en el contexto social, un profesor, un monitor. El abuso se produce generalmente mediante una etapa que principalmente el agresor seduce a su víctima, tiende a persuadirla, ¿ya? Y por otro lado está el tipo de abuso por parte de un desconocido, que es el que presenta menores secuelas y que hay una alta probabilidad de una recuperación por medio de un proceso terapéutico oportuno, y que las secuelas son mucho menores, que sí remiten en el tiempo, a diferencia del abuso de tipo intrafamiliar. La víctima en este caso no tiene ningún tipo de vínculo o conocimiento previo con el abusador o con integrantes de la familia. Es una experiencia única principalmente y se caracteriza por ser violenta y sufrida generalmente por adolescentes. Este es el típico caso de cuando un adolescente, por ejemplo, se baja del transporte público y pasa por el sitio Oriazo y ahí se encuentra un agresor y ocurre incurre en tocaciones, en insultos, en exposición de genitales o, en el peor de los casos, una violación. Eso es por parte de un desconocido.
Estamos hablando sobre la prevención del abuso sexual infanto-juvenil desde el ámbito familiar. Son las 11:17 y vamos a hacer una pausa musical para seguir indagando un poco más allá sobre esta temática. No hay explicación, solo sucedió. Tal vez excedimos el límite de la amistad. Tal vez fue tu voz, amiga, tu dedicación, tu sonrisa, tu pasión, tu rebelde corazón, tu amiga de ayer. Tú bien sabes que todo ha cambiado para siempre y ahora sabes que mi corazón lo ha confundido todo por amor. Cada día que pasa sin ti, la vida se me escapa. Siento que muere otra vez mi corazón. Un amor a escondidas. Si tú no estás conmigo, siento que muere otra vez mi corazón. Tus ojos, tu voz, amiga, tu respiración me hicieron sentir por ti el amor que ayer perdí. Tu amiga de ayer, tú bien sabes que todo ha cambiado para siempre y ahora sabes que mi corazón lo ha confundido todo por amor y pierde sentido mi existir. Si tú no estás conmigo, si tú sientes algo distinto, entonces ahora sabes que mi corazón lo ha confundido todo por amor. Cada día que pasa sin ti, la vida se me escapa. Siento que muere otra vez mi corazón. Sabes que nada será igual. Cargo un amor a escondidas. Si tú no estás conmigo, siento que muere otra vez mi corazón. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada en Talca y Fundación Crate, estamos presentando el programa Caminos de Esperanza.
11:22 y estamos de vuelta acá en el programa Caminos de Esperanza de Fundación Créate a través de Radio Chilena del Maule. Estamos junto a Mariela Bravo, psicóloga del PRM Cumulcam de Talca, hablando sobre la prevención del abuso sexual infanto-juvenil desde el ámbito familiar. Ya hablamos sobre lo que se entiende por abuso sexual, cuáles son los elementos centrales dentro de esta dinámica y cuáles son los tipos de abuso. Pero ahora queremos indagar un poco más allá y hablar sobre las fases en la dinámica del abuso sexual infantil. ¿Cuáles son estas? Mira, Jorge, existen 5 fases que son consideradas relevantes y ocurren durante gran parte del proceso. Gran parte de ellas son 4 etapas y la primera de ellas es la fase de seducción. Después tenemos la fase de interacción sexual abusiva, la fase del secreto, la fase de divulgación y la fase represiva, que no siempre ocurre en todos los casos. ¿Ya? Dentro de la fase de seducción es muy importante que también la familia, la red extensa, los padres, sobre todo en esta época, que tienen como más contacto con los niños y pueden darse cuenta de cuáles son sus habilidades, las capacidades o los cambios principalmente, es muy importante que puedan considerar cada una de estas etapas, que puedan tener conocimiento respecto de qué ocurre en una dinámica de abuso sexual. Dentro de la primera fase, que es considerada la seducción, dentro de un abuso tanto intra como extra familiar, el agresor se gana la confianza de su víctima, procurando principalmente sostener una relación cordial, protectora, que le lleve a garantizar que acepte a su víctima, en este caso puede ser un niño, una niña, que acepte sus propuestas. Sabe perfectamente el agresor cuáles son las características de su víctima, cuáles son las debilidades, principalmente las que están asociadas al contexto familiar, principalmente cuando se da cuenta el agresor que los niños gran parte del día o de la tarde se encuentran sin la supervisión de un adulto, en solitario, sobre todo en esta época de vacaciones, y manejan medianamente los horarios de los padres o quienes están a su cuidado. ¿Ya? Eso es muy importante poder considerar. En la mayoría de los casos, el perpetrador es alguien conocido y va abusando progresivamente de la confianza y del vínculo asimétrico que existe en la relación. Rara vez se utiliza la fuerza física, excepto en los agresores extrafamiliares desconocidos, como el caso que mencioné anteriormente cuando ocurre, por ejemplo, una situación X de forma puntual y única, ¿ya? Es muy importante también considerar la fase número 2, que es la de interacción abusiva, que es sucesiva a la fase de seducción. Una vez que este agresor se ha posicionado en la vida de su víctima, que va ganando espacio en su vida, territorio, comienza con un acercamiento que es progresivo. El agresor ingresa a la esfera de mayor privacidad, transgrediendo progresivamente los espacios personales de su víctima, de un niño o un adolescente, hasta llegar a los límites de su propio cuerpo. Asimismo, este acercamiento es progresivo, como te mencionaba, porque primero un ejemplo de ello, primero el agresor puede comenzar tocando las rodillas de su víctima como una muestra de cariño, de gratificación frente como a un logro o tras haber realizado una acción que el agresor quería o instaba a que se pudiese desarrollar con el niño, por ejemplo, cantar juntos, jugar juntos, y así progresivamente van aumentando el nivel, este tipo de contacto físico, posteriormente avanzar en estas tocaciones o en las conductas, siendo exhibicionista de su propio cuerpo, hasta finalmente transgredir los espacios corporales y comenzar a tocar más bien sus partes íntimas, hasta finalmente terminar con una agresión de carácter sexual y, en el peor de los casos, como te decía, finalizar con una violación.
Posteriormente está la fase del secreto. Para que esta dinámica, para que la fase anterior se mantenga en el tiempo, para que el agresor pueda continuar con su víctima, pueda seguir ejerciendo este tipo de dinámicas, impone el silencio a través de amenazas, mentiras, culpabilizaciones. Esto tiene dos objetivos. En primer lugar, va eliminando la responsabilidad del agresor y en segundo lugar, se asegura de poder mantener esta conducta en el tiempo, de poder persuadir, de poder presionar al niño para que guarde el secreto y la actividad sexual se mantenga. Este tipo de amenazas están asociadas a lo que mencionaba en la primera parte de esta entrevista, donde se utiliza mucho y es lo que se mantiene en la dinámica, que es la coerción, por medio de chantajes, mentiras. Un ejemplo de ello es que el adulto le dice al niño: si tú le cuentas a tu mamá que yo estoy tocando tus partes íntimas o que yo estoy haciendo esto, voy a matar a tu mascota. Si tú le dices esto a alguien, tu mamá se va a morir y toda la familia ya no te va a querer. Y ahí el niño empieza principalmente como a adquirir cambios relevantes. Hay otro tipo de conducta, se puede manifestar dependiendo de las características, por supuesto, de personalidad de los niños o niñas y de la etapa del desarrollo vital en la que se encuentran. Se mantienen estos cambios y por eso es muy importante la supervisión, es muy importante estar atento a los cambios de los hijos y ver con qué personas van a quedar al cuidado, ¿ya? Porque es en ese espacio donde existe la confianza y en ese espacio donde no hay supervisión donde pueden ocurrir muchas cosas. Yo no estoy diciendo que si dejamos a nuestros hijos con algún amigo, un conocido, o que tengamos cámaras las 24 horas del día para proteger a nuestros hijos, porque lo más probable es que ocurra una situación de esta índole, por eso debemos estar atentos, sino que simplemente es estar en alerta, ¿ya? Porque es sumamente relevante poder tener más o menos claro con quién comparte nuestros niños y los cambios repentinos que ocurren. Ahí es donde debemos detectar qué es lo que está ocurriendo y buscar ayuda, por supuesto, conversar esta situación y no entrar como ha ingresado el niño en una fase del secreto. Porque también como adultos no nos damos cuenta que a veces por vergüenza, tal vez por minimizar muchas situaciones o por nuestra historia de vida, también tendemos a guardar secretos, ¿ya? Por lo mismo es sumamente relevante prestar atención a estos cambios en los niños y ver cuando hay un tipo de sintomatología de carácter afectivo, cuando hay angustia, cuando hay desmotivación por las actividades que día a día sí generaban mucho interés en los niños. Entonces debemos estar alerta a ese tipo de cambios. Posteriormente a la fase del secreto está la fase de develación, que es como cuando inflamos un globito y ya no queda más aire, entonces este globito se revienta. Y finalmente el niño ya, la sintomatología ha desbordado como todo su sistema de protección, de autocuidado, y finalmente ya necesita pedir ayuda. Ya eso es cuando hay una develación y que es causada, ¿ya? Pero esta develación se puede dar a conocer, se puede demostrar de diferentes formas. Así es. Es como lo dice, son tipos de develaciones. ¿Cuáles son estos? Sí, mira, esta fase es la más relevante dentro de la dinámica de abuso sexual porque aquí todo el escenario puede cambiar. Van a influir muchos factores, como decía inicialmente, las características de personalidad de los chicos, de las víctimas, la historia de vida, las características de su entorno, de los medios de protección y cómo hace uso de sus redes de apoyo. ¿Ya? Entonces, puede ocurrir de tres formas. Una de ellas es de forma accidental, que es, por ejemplo, en un examen de rutina, un control médico, se lleva a los niños al control y un médico, un enfermero, sorprende que hay cambios
hay cambios importantes, hay síntomas de carácter físico. Por lo mismo se comienza a indagar. Un tercero también puede sorprender, puede llegar de forma inesperada al lugar donde se está realizando el acto abusivo principalmente y posteriormente debiera informar. El otro tipo es la develación causada, que por ejemplo sospechas en el entorno por los mismos cambios repentinos de las víctimas, de los niños principalmente, cuando hay sintomatología depresiva, cuando hay desmotivación por las actividades cotidianas. Eso es un indicador de que algo está ocurriendo. Entonces se comienza a indagar, hay una sospecha. Entonces hay una información del medio ambiente que es recibida, por ejemplo, los profesionales que trabajan con los niños, los vecinos del sector que están visualizando de forma cotidiana, por ejemplo, a una niña de 10 años que se está vinculando con alguien de 23, que todos los días lo ve como merodeando en el sector, o en el colegio también. Las amigas o los amigos señalan que a los padres que se están relacionando con una persona mayor. Entonces a ese tipo de situaciones hay que prestar atención. Y finalmente cuando es intencionada, cuando está la sospecha, cuando hay antecedentes, pero cuando los niños o niñas no entregan mayor información. Ahí es donde entramos en juego principalmente los profesionales que trabajamos con esta temática, donde se trabaja en una entrevista fundada, que está específicamente asociada a que el niño o niña pueda entregar antecedentes respecto a la situación abusiva. Expresar lo malo que ocurrió. Cuando hay develación, hay dos caminos. Puede haber una fase de protección cuando los padres o quienes están al cuidado de los niños consideran el problema como una situación relevante y cuando hacen uso de sus redes de apoyo, cuando buscan ayuda en el colegio, buscan ayuda en Carabineros, van a PDI, van al Tribunal de Familia, Fiscalía, realizan la denuncia. Ahí existen altas probabilidades de que esta situación se pueda activar como corresponde, utilizando una medida de protección y poner a su disposición todos los resguardos judiciales, ¿ya? Y por otro lado, puede que la familia mantenga esto como un secreto. Entonces, eso es como un poco alentador para poder propiciar los cambios y poder detener esta dinámica. Hay casos en los que está claro, la familia o el círculo de estos chicos, de las víctimas, están en conocimiento que ocurre una situación, pero que sin embargo no se hace nada porque no hay apoyo por parte de la familia. Pero uno siempre puede hacer cosas. Cuando tenemos una sospecha o cuando tenemos antecedentes de que algo está pasando, terceros también pueden realizar una denuncia y acercarse y buscar ayuda a las distintas instituciones y organismos que están como encargados de dar solución a estas temáticas. Finalmente, está la fase de retractación, porque cuando ocurre una develación, esto es un cambio radical en la vida de todos, pues, principalmente en los integrantes de la familia, donde ocurre una crisis de carácter no normativo. Es, como les decía inicialmente, es como inflar un globito y este globito se revienta y queda la embarrada. Queda la embarrada en la familia, muchas veces hay separación de los padres, muchas veces hay aislamiento, no hay apoyo, cuando se trata generalmente de un abuso de tipo intrafamiliar y no hay credibilidad. Lo más importante es que pueda existir la credibilidad, que las personas que están al cuidado de las víctimas puedan prestar atención y que puedan conectarse, sintonizar con las necesidades de los niños, niñas o adolescentes y darles credibilidad en el relato. Cuando no hay credibilidad, muchas veces se pasa a la siguiente fase, que es la retractación, que las dinámicas de la mayoría de los casos tienden a entrar en una fase de supresión o retractación.
Son las 11:36 y estamos hablando sobre la prevención en abuso sexual infanto-juvenil desde el ámbito familiar. Vamos a hacer una pausa comercial para después seguir indagando todo lo que nos va quedando sobre esta relevante e importante temática. Todo el día ella te hace compañía. Radio Chilena del Maule. Queremos ser una respuesta de sonido, música y noticias, entretención y valores, ánimo y esperanza, capacidad de realización, desde una mirada y vivencia cristiana ante las interrogantes y necesidades de las familias. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada en Talca y Fundación Crate, estamos presentando el programa Caminos de Esperanza. 11:44, estamos en vivo y en directo hoy día jueves 28 de diciembre, último jueves del año y último programa que estamos realizando acá. Estamos junto a la psicóloga del PRM Cumelcam, Mariela Bravo, con quien estamos hablando sobre la prevención de abuso sexual infanto-juvenil desde el ambiente familiar. Ya hablamos sobre las fases, la dinámica del abuso sexual, cuáles son los tipos de develación, algo muy importante, pero ahora queremos conocer sobre si se puede o no prevenir el abuso sexual. Sí, no, ¿cómo? Sí, Jorge, por supuesto que se puede. Siempre podemos tomar las medidas necesarias, podemos realizar las gestiones que tiendan a disminuir que se mantenga en el tiempo una dinámica de abuso sexual, cuando existe, por supuesto, y también prevenir desde etapas de primera infancia cómo podemos abordar esta situación, ya que implica responsabilidad y un trabajo de todos nosotros, no solamente de los padres, sino que de la comunidad en general, de los agentes educativos. Como se dice por ahí, la crianza, la educación parte por casa, pero también es muy importante que todos manejemos la misma información y que estemos en sintonía para poder prevenir este fenómeno, como te decía, que realmente es bastante complejo, que las consecuencias que implica el daño no solamente es para la víctima de una agresión sexual, sino que también es para toda la familia, para todo el entorno de este niño, niña o adolescente. ¿Cómo prevenir? ¿Qué quiere decir esto de prevenir la situación y desde el plano familiar principalmente? Esto quiere decir que vamos a abordar esta temática y esta problemática principalmente desde el fortalecimiento de los recursos protectores, desde los recursos que tiene la familia, las figuras de cuidado, de protección y los recursos que poseen los niños, niñas o adolescentes y el sistema familiar, promoviendo experiencias de cambio, aumentando la capacidad de respuesta frente al fenómeno. Lo esperable es que a través del conocimiento ya podamos disminuir en el tiempo estas fases del secreto. De esta manera, al abordar el tema del abuso, debemos trabajar en todos los factores de forma simultánea. Eso es lo que esperamos también. Y para abordar esta temática de la prevención del abuso infanto-juvenil, ¿qué cosas debemos nosotros como sociedad, como comunidad, como familia y como personas debemos entender? Mira, principalmente cuando iniciamos esto dimos como una pincelada a grandes rasgos de lo que se trataba el abuso sexual, los tipos, la forma de prevenir, y también acá vamos a hablar de qué es lo que se espera que hagan. Bueno, hay diversos estudios que dan a conocer que cuando, por ejemplo, llega un desconocido X, ve a su víctima, esto va a ocurrir, ¿ya? Pero sí tenemos muchas herramientas y muchas formas de poder disminuir la probabilidad de ocurrencia, partiendo por la educación, partiendo por el conocimiento. Si nosotros no tenemos claro qué es el abuso sexual, si nosotros no tenemos claro cómo yo me voy a comunicar
con el otro, cuáles son mis límites corporales principalmente, claramente se van a producir transgresiones que no van a ser las más apropiadas. El contacto que voy a tener con la sociedad no va a ser el más apropiado. Por eso se dice que hay que partir por el conocimiento desde nuestro propio cuerpo para posteriormente adquirir este conocimiento de lo que es el abuso sexual y cómo yo voy a desarrollar ciertos mecanismos para poder cuidarme. Por ejemplo, dentro de como algunas recomendaciones, es muy importante poder orientar a los niños, señalando que si alguien trata de tocar su cuerpo, sus partes íntimas, o de hacerles cosas que los hagan sentir incómodos, inmediatamente hay que decir que no a la persona y que por lo mismo se lo cuente y busque ayuda a los adultos que están en su entorno, adultos de figuras de cuidado y de protección, por supuesto, no a cualquier adulto. Se enseña también a los niños que el respeto a los mayores no quiere decir que tengan que obedecer ciegamente a todos los adultos y a todas las figuras de autoridad, porque muchas veces, y también es de conocimiento público, que también han existido personas importantes, figuras de autoridad, que han abusado sexualmente. Por lo mismo, dentro de las orientaciones que podemos entregar a nuestros hijos, a nuestros conocidos, amigos, que siempre hay que tener, no se debe hacer todo lo que otra persona diga, ¿ya? No hay que hacer todo lo que la persona te cuide, te mande a hacer, porque debemos tener muy claro cuáles son nuestros límites, principalmente nuestros límites corporales, y poner ojo a aquellas situaciones que nos hacen sentir incómodos. Hay que apoyar también como padres, como cuidadores, hay que apoyar a los profesionales del sistema escolar local para la prevención. También nosotros como profesionales poder fomentar, enriquecer estas políticas de prevención para poder difundir más información y para que el conocimiento pueda abarcar todas las familias, llegar a todos los hogares. Hablar claro con los niños, sin tabúes, sin prejuicios sobre los temas de la sexualidad. La idea acá no es que el primer acercamiento con la sexualidad, con el propio cuerpo, sea por medio de una experiencia sexual. Eso es lo fundamental, ¿ya? Por eso se ocurren estas situaciones de abuso sexual, porque muchas veces no hay un previo conocimiento de los niños de cuáles serían los límites principalmente, o por ejemplo si llega alguien y toca las partes íntimas de un niño y él no tiene conocimiento previo, va a creer que ese contacto con un adulto es algo normal, ya, porque se le dijo previamente que es una persona de confianza, que hay que obedecerle a los adultos y que el profesor o la profesora o el monitor o el guía es una persona de confianza, y ahí es donde está el peligro. Por lo mismo es importante educar a los niños sobre la sexualidad desde la etapa preescolar, en la educación formal y no formal, leer, buscar información, tener conocimiento respecto a esta temática, explicar cuáles son las diferencias de una expresión de cariño y una caricia sexual. Nosotros en el programa generalmente abordamos mucho allá lo que está asociado a los toques buenos y los toques malos. Ya nosotros es como una pequeña técnica narrativa donde le informamos a los niños que los toques buenos son aquellos que te hacen sentir bien, que te hacen sentir cómodo, y son toques que nos entregan nuestras personas de confianza, de nuestro círculo cercano. Por ejemplo, las cosquillas, un abrazo, una caricia. Y los toques malos son aquellos que están asociados claramente al contexto sexual, donde nos entregan toques personas desconocidas, o bien pueden ser conocidas, pero que nos hacen sentir incómodos, que nos genera cierta ansiedad, angustia, y que no son toques adecuados. ¿Ya? Hay que escuchar las dudas y responder a las preguntas con sencillez y serenidad. Cuando los niños nos preguntan algo, debemos responder abiertamente, dejar de colocar estos nombres, estos apodos a los órganos sexuales. Entonces, ese tipo de cosas también va fomentando como inseguridad en los niños y una falta de conocimiento respecto de hablar de forma transparente sobre estas temáticas.
hay que depositar confianza en los niños y comunicarse con ellos e informarles sobre el riesgo de ser abusados sexualmente, y entregar por sobre todas las cosas más afecto, más cariño, y sintonizar afectivamente con las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, por supuesto. En grandes rasgos, y para ir sintetizando, ¿cómo es posible abordar la prevención del abuso sexual? ¿Y cuáles serían los ejes que guían esto? ¿Cuáles son los ejes que guían la prevención de este abuso sexual infanto-juvenil? Mira, Jorge, para poder abordarlo debemos tener en claro que hay condiciones que hacen mantener este riesgo, que son considerados los factores de emergencia, ¿ya?, que mantienen en el tiempo este tipo de vulneración. ¿Cuáles serían las condiciones de riesgo? Por ejemplo, una familia disfuncional, integrantes de la familia con consumo problemático de alcohol u otras sustancias, separación de ambos padres, falta de conexión, falta de empatía entre los cuidadores con los niños o niñas. Esas son situaciones en las que hacen que se mantenga el riesgo, la escasa supervisión también. Y están los factores protectores, que son las condiciones que han sido incorporadas como estrategias o acciones que favorecen el cuidado de los niños. Por ejemplo, lo que mencioné hace unos segundos, esto de la información. Esto de que los niños tengan súper claro y que reconozcan cuáles son sus partes íntimas, que reconozcan cuáles son los límites corporales, que tengan sumamente claro cómo vincularse con el otro, cómo vincularse con los integrantes de la familia y cómo vincularse con personas externas, en general con la sociedad. Está asociado específicamente como al proceso de socialización secundaria, que es la salida de los niños del entorno seguro, del entorno familiar, hacia la sociedad, con sus primeras experiencias desde hoy en día nivel medio menor. Los ejes temáticos son 3. En primer lugar está la educación sexual infantil. Que es algo que tú ya mencionabas. Claro. En segundo lugar, el abuso sexual infantil. Y en tercer lugar, el autocuidado de los niños, niñas o adolescentes. Ya dentro de lo que hemos mencionado, la idea de prevenir esta situación es por medio de la enseñanza respecto a la corporalidad individual y la visualización de la sexualidad como una parte fundamental del desarrollo humano, donde los chicos tengan súper claro cuál es su identidad sexual básica, entendiendo como género, la diferenciación sexual básica, que son lo que está asociado a las características sexuales según el género, y el desarrollo sexual, acorde a la etapa del ciclo vital de cada niño o niña. Eso principalmente respecto a la prevención del abuso sexual. ¿Cómo lo podemos hacer? Informando a los niños respecto de qué es el abuso sexual. A los más pequeños no es necesario que les expliquemos una situación de vulneración, por ejemplo, de índole sexual, etcétera, etcétera, sino que incluso podemos prevenir esta situación sin hablar de lo que es el abuso sexual, acorde a las características, las capacidades de cada niño. Y el primer contacto en la esfera del desarrollo sexual para un niño o niña adolescente sea a partir de estas experiencias de abuso, podría propiciar un entendimiento errado, como dije anteriormente, ¿ya? Y eso sí que va a generar un daño nocivo. Finalmente, dentro del tercer eje que menciono, está asociado al autocuidado, a considerar la formación y el fortalecimiento de herramientas de autoprotección, que va a incluir el cuidado personal, que va a incluir identificar cuáles son estas situaciones de amenaza personal, por ejemplo, que los padres le informen a los niños o a los adolescentes cuando un extraño se va a acercar o cuando me quiere ofrecer algún elemento que sea de mi agrado, que sea de mi interés y que yo sí voy a agradecerlo, o sí voy a comenzar a generar un tipo de contacto más cercano con esta persona. Ese tipo de prevenciones promueven la autoprotección, porque cuando hay conocimiento, el niño previamente va a saber que no tiene que recibir ningún tipo de elemento de extraños, que no tiene que dirigirse con extraños o conocidos a espacios más bien solitarios. Esto como que es transgeneracional, de abrirle las puertas a los desconocidos, que se mantenga en el tiempo. Ya es muy importante que como señalar, la mejor defensa
es que los niños sean capaces de reconocer sus propias habilidades, que puedan evaluar y manejar una variedad de situaciones de riesgo, que sepan dónde y cómo conseguir ayuda, identificar estos actores claves. Si no está mi mamá, ¿a quién pido ayuda? A la profesora jefe. Si no está mi profesora jefe, puedo pedirle ayuda al inspector, al director del establecimiento, a la dupla psicosocial que hoy en día está en todos los establecimientos educacionales. Si no estoy en el colegio, buscar ayuda a una persona de confianza en mi familia, carabineros, o acercarme a un servicio de asistencia pública. Eso principalmente. Antes de finalizar, para englobar todo esto y sentenciar la idea, ¿qué consejos les podemos entregar a los padres para proteger a sus hijos o también a sus familiares respecto al abuso sexual infanto-juvenil? Mira, como para seguir como cerrando todo este tema, la protección principalmente se va a dar por medio del principal eje que mencioné, que es por medio de la educación sexual, por medio de transparentar la información, por medio de estar presentes en la crianza de los niños, supervisarlos, estos extensos espacios en los cuales quedan sin supervisión también pueden ser de peligro, porque puede que los niños tengan claro todo, pero los agresores que andan fuera saben perfectamente cómo poder contribuir para que se mantenga una dinámica de abuso sexual. En el caso de las orientaciones, cuando ocurre una develación, lo más importante es acoger de inmediato lo que nos está diciendo el niño o el adolescente. Ya inmediatamente escuchar y no exagerar, no entrar como en detalles, porque eso se deja para los profesionales que están como encargados de abordar esta situación. De intentar guardar la calma, de escuchar esto con tranquilidad, por ejemplo, decirle al niño: no te preocupes, tranquilo, tú puedes confiar en mí, y no sobre reaccionar. También creer, principalmente para prevenir esta situación. Ante cualquier cambio, no podemos minimizar que algo está ocurriendo con los niños o niñas, que algo ocurre con los adolescentes. Entonces, como padres o cuidadores, lo primero que debemos hacer es creer. Porque hay estadísticas que dan a conocer que el 90% de los casos, si es que no más, cuando hay antecedentes de una situación de abuso, sí efectivamente ha ocurrido, ¿ya? Porque en gran parte de estas situaciones, cuando no hay mucho apoyo a nivel familiar, hay retractación. Cuando no hay credibilidad por parte de los padres, no hay credibilidad por parte de la familia o los cuidadores, eso es bastante negativo para el proceso y para el apoyo de todo lo que implica el daño que genera ser víctima de abuso sexual, ¿ya? Minimizar la culpabilidad propiamente tal, porque está dentro de una dinámica. Reforzar esto de contar cada vez que ocurren situaciones de riesgo y darle espacios para seguir hablando en un futuro. Principalmente eso, tener súper claro cuáles son los hechos de la realidad, aprender a detectar e identificar finalmente cuáles son los indicadores que están asociados a los cambios, y buscar ayuda en los profesionales e instituciones que corresponden. Perfecto. Muchas gracias, Mariela, por hablar sobre esta relevante temática, el abuso sexual infanto-juvenil, que regularmente está ocurriendo en nuestro país y que muchas veces hay gente que no se da cuenta, ¿ya? El último consejo: tú mencionabas que hay que poner atención en todo esto, y durante estas fiestas de fin de año se tienden a realizar fiestas familiares, ¿ya? Y hay que poner ojo con eso, porque como decías tú, hay estadísticas señalan que regularmente el mayor porcentaje de personas que abusan son familiares, son cercanos. Así que mucho ojo con eso. Muchas gracias por participar acá en este programa. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron. Muchas gracias a ti también. Esto fue Camino de Esperanza de Fundación Crate. Gracias y adiós. En Radio Chilena del Maule, 1090 en amplitud modulada, y Fundación Crate, hemos presentado Caminos de Esperanza.